Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Aplausos al Rey de Gloria. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar.
puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Bendecir tu nombre. Bendecir tu nombre, bendecir tu nombre, bendecir tu nombre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí.
estás aquí y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, es para ti, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo a ti, Jesús. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy traigo para ustedes un acertijo. Sí, un acertijo de un personaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos, dice: Dios me habló y no le hice caso. Dios me habló por segunda vez y yo no hice caso. Dios me habló por tercera vez y yo dudé. Dios me habló por cuarta vez y yo oí su voz. ¿De quién estamos hablando? Sí, el día de hoy estamos hablando de Samuel. Esta historia se encuentra en Primera de Samuel 3. Ok, los espero en la próxima vez. Bienvenidos a esta sección ¿Sabías qué? Primero, ¿sabías que Noé pudo completar el arca a los 600 años? 2. ¿Sabías que a Salomón se le atribuyen más de 3000 proverbios? 3. ¿Sabías que en Esdras 21, versículo 7, está casi todo el alfabeto? Y por último, ¿sabías que en Salmo 118, versículo 8, es justo la mitad de la Biblia? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En estos dos pasajes nos hablan acerca de un amor al dinero. Sí, el dinero no es malo, pero el amor nos habla de algo que tiene que ver con la actitud en exceso, el amor al dinero, y tiene que ver con la avaricia, con la codicia. Y esto es muy importante. Dios, a través de este pasaje, nos dice que los que quieren enriquecerse muchas veces caen en tentación y lazo. Es decir, hay quienes a veces pierden sus, es decir, no valoran realmente lo que tienen, y a veces en lugar de mantenerse firmes, a veces por querer tener más, en ocasiones aceptan hacer trabajos fáciles o trabajos en donde tiene que ver con otro tipo de situación, de violencia. Conocemos personas o sabemos de gente que por amor al dinero
pues a veces tuvo que meterse en otros asuntos que son ilícitos y que tiene que ver con el fuero federal, y que pues si las personas son detenidas y están las pruebas, las evidencias, son llevadas a prisión sin fianza. No pueden salir bajo fianza porque son delitos federales. Pero también nosotros, Dios nos está, a través de su palabra, quiere enseñarnos, quiere advertirnos de que estemos bien, de que no haya en nosotros una codicia, un deseo mal habido de querer tener más, de ser ambiciosos, de ser codiciosos, de anhelar cada vez más. Dice en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esto no quiere decir que seamos conformistas y que ya no vamos a tratar de superarnos, ya no vamos a tratar de ser mejores, no. Pero sí nos habla de que haya un equilibrio en nuestra vida, de que valoremos realmente las cosas que más importan. Vamos a ver otro pasaje en Segundo de Reyes, capítulo 5, y en este pasaje nos habla acerca de la curación de un hombre que no era judío, que no era de Israel, sino que era gentil. Y aquí vemos cómo Dios desde la fundación del mundo, desde la creación, desde la época de Abraham, estaba interesado de que aún los que no fueran judíos fueran salvos. Y vemos cómo en este pasaje un hombre sirio es sanado, y es el profeta Eliseo es a quien Dios usa para la sanidad de este hombre. Pero también en otro pasaje vemos, por ejemplo, en la historia del profeta Jonás, cómo Dios lo envía a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, para que les hable. Y la gente de aquella época dice que se arrepintió y muchos creyeron, y ya no fue destruida la ciudad. Entonces vemos cómo desde antes Dios ya estaba interesado en que los que no son judíos, los gentiles, fueran salvos. Y entonces en el capítulo 5 de Segundo de Reyes vemos la historia, ya sabemos la historia de Naamán, el sirio que tenía lepra, y había una jovencita que había sido llevada cautiva. Bandas habían salido a robar y se robaron a esta pequeña de Israel y se la llevaron allá a la tierra de los sirios, y llegó a vivir a la casa del general de su esposa, y entonces ella ayudaba en el quehacer de la casa y se daba cuenta que su ama estaba llorando, y entonces le preguntó, ¿qué tienes? Y entonces ella le dijo, es que mi esposo, el general Naamán, está enfermo. Y entonces esta muchacha no cayó, no dijo, pues qué bueno, ojalá y se muera, no, sino le dijo a ella, en Israel hay un profeta, Dios puede orar, Dios puede sanar a Naamán. Y entonces su ama, sí, se puso contenta y dijo, bueno, pues vamos a decirle al rey para que lo envíe a Israel y que pues allá lo sanen. Entonces envió cartas para el rey. Entonces cuando el rey de Israel leyó la carta, te envió a Naamán para que lo sanes, entonces él se sacó de onda y dice, pero pues yo no soy Dios para quitar la vida o para darla o sanar. Pero le dijeron, lo que sucede es que acá en Israel hay un profeta, y es el profeta Eliseo, que él está, pues vive en la presencia de Dios, es decir, constantemente estaba en oración, estaba buscando a Dios, y dice, hay un profeta en Israel que Dios puede usarlo para que Naamán sea sano. Entonces el rey dice, pues llévenlo con el profeta Eliseo. Entonces Naamán piensa que como es general del ejército sirio, que cuando lo vea el profeta Eliseo
luego va a salir a recibirlo le va a poner la mano o simplemente va a decirle pues que sea sano, ¿no? Pero ni siquiera se molesta en salir a recibirlo, sino que le dice a su criado, sal y dile que se vaya a bañar. Y entonces Naamán se molesta y dice, ¿cómo? Si yo me acabo de bañar y resulta que pues salí de mi casa, ¿no? A lo mejor ya tengo varias horas que vengo, o a lo mejor un día, pero dice, pues no soy tan sucio y ni siquiera sale el profeta, nada más manda a su criado, dice, pues dile que se vaya a bañar 7 veces en el río Jordán. Y entonces él como que se molesta, pero le dicen sus criados, general, pero pues si nada más te está diciendo el profeta o te está ordenando que te vayas a bañar, digo, pues no es algo tan difícil, ya estamos acá. Pero dice, es que las aguas del río Jordán pues no están tan limpias, hay más, los ríos de Siria están más limpios que este río Jordán, ¿cómo creen? Y dice, por favor, general, obedezca, si le está diciendo que se vaya a bañar, pues vaya a bañarse, ¿no? Entonces se va Naamán y va al Jordán y se baña, se lava 7 veces. Y después de la última vez que se lava, se baña, sale y su piel ya estaba como la de un niño, la de alguien que nunca había tenido lepra ni nada. Y entonces él se queda asombrado, dice, ya está bien, mi general, ya sanó. Y entonces el general se regresa para agradecer al profeta Eliseo. Y dice, no, pues voy a tener que recompensarlo porque pues ya estoy sano. Y sabemos que en aquella época, cuando alguien enfermaba de lepra, pues difícilmente sanaba. Sí, había algunos que sanaban, pero era una enfermedad muy dolorosa y algunos, dependiendo de su situación física, morían porque la piel se les iba cayendo, la carne viva, y entonces tenían que usar trapos, que usar una especie como de venda, y era muy doloroso. Y además de eso, eran rechazados por estar infectados y nadie quería juntarse con ellos porque era una enfermedad contagiosa. Los aislaban, eran separados de su familia, imagínense si fueran hijos o eran una mujer casada, un hombre casado, pues era separado y ya no podían estar con su familia, no podían recibir abrazos, solamente les llevaban comida y desde lejos tenían que recogerla. Bueno, una situación complicada. Y entonces Naamán llega y se presenta con Eliseo para darle las gracias, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice en Segundo de Reyes, ¿sí? Vamos a ver. Dice, versículo 15. Y volvió al varón de Dios, Naamán. Volvió a Eliseo él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas, ¿qué hizo Eliseo? Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces él le ofrecía varias cosas, pero él decía no. ¿Qué cosa le ofrecía? Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, era muchísimo dinero.
Y entonces le dice el general que aceptara todo, que aceptara algo. O le dice, mira, yo quiero recompensarte, quiero pagarte. Y él dijo, no, yo no quiero. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver lo que dice el versículo 20. Pues ya se despiden. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decir, de aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. El personaje que resalta en esta escena, al principio pues nos hablamos acerca de Naamán, pero en esta última parte el personaje que resalta es Giezi, el criado de Eliseo. Había en el corazón de Giezi una situación que no era agradable a los ojos de Dios, pero que esto brotó cuando se dio la oportunidad. Es decir, la codicia de su corazón se manifestó cuando vio la abundancia de riquezas ofrecida por Naamán a Eliseo. En su cabeza y en su corazón concibió un plan de acción para posesionarse de los bienes rechazados por Eliseo. Él, desde cuando se presentó el general Naamán, porque pensó, no, pues ya viéndome que el profeta que ya llegó con esto, pues rápido va a hacer un milagro. Pero ni siquiera Eliseo se puso contento, se alegró o se inmutó. No, dígale que se vaya a bañar. Entonces se molestó. Sin embargo, Giezi dice, no, pues no, pues no se dio cuenta Eliseo que necesitamos comprar esto, que necesitamos arreglar, que necesitamos otra casa, que necesitamos otro carro, que necesitamos... Se imaginó muchas cosas. Y entonces, en su cabeza y en su corazón, concibió un plan de acción para posesionarse de los bienes rechazados por Eliseo. Actuó impulsado por sus sentimientos nublados a causa del amor que le nació por los bienes materiales. Había codicia, avaricia, una ambición en la vida de este hombre. Así es que, hermanos, al analizar la conducta de Giezi, vamos a conocer 3 consecuencias que suceden a causa de la codicia, ¿sí? A causa de amor al dinero. Vemos, primera consecuencia, Giezi, a causa de la codicia, a causa de ese amor excesivo por el dinero, esa avaricia, ambición,
quebrantó sus principios de fe. Número 1, quebrantó sus principios de fe. Dejó a un lado la confianza en la provisión de Dios para su vida diaria, que Dios todos los días dice que debemos de pedirle por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es el pan para esta semana ni para este mes, el pan nuestro de cada día. Dios, danos el pan que necesitamos el día de hoy. Danos provisiones día a día, un día a la vez. Se olvidó que había visto la provisión divina en los momentos de escasez y hambruna nacional. Se olvidó de los milagros. Se olvidó que durante el tiempo de servicio a su patrón nunca le había faltado lo necesario. Vemos cómo el profeta Eliseo en una ocasión no había mucho que comer y necesitaban. Eran 100 personas las que iban a comer, y él oró, y ahí vemos cómo sucedió un milagro. Se multiplicó la comida. Era solamente para una familia, pero eran 100 personas las que necesitaban comer, y vemos cómo en el Antiguo Testamento vemos un milagro en la multiplicación de los alimentos. Él oró y comieron hasta 100 hombres. Y para que ustedes vean, un hombre pues sí come bien, ¿verdad? Come hasta doble vez. Entonces, ¿cómo comemos? Entonces, Dios hizo un milagro. Y vemos también que había, por ejemplo, otro milagro que el profeta de Dios hizo fue cuando había veneno en la comida, y entonces gritó alguien, hay veneno en la olla, porque alguien en lugar de, no, él pensó que traía una hierba, una planta que se comía, y la echó ahí donde se estaban hirviendo toda la comida, y alguien gritó, no, dice, esa hierba es venenosa. Y entonces él dijo, traigan harina, y él puso harina en la olla, y se quitó el veneno, y todos pudieron comer. Entonces Giese se olvidó que durante el tiempo de servicio a su patrón nunca le había faltado nada. Maquinó un mal en su cabeza y puso sus sentimientos por encima de sus convicciones. Versículo 20 al 21. Entonces Giese, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giese a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Fíjate, ya desde ahí ya había planeado qué hacer. Y para empezar, ya había planeado una mentira. Para empezar, fue desobediente porque Eliseo dijo que no. Y entonces, para hacerlo, trató de esconderse, trató de salir cuando Eliseo no lo viera, pensando en que no se iba a dar cuenta. Segundo, dijo una mentira, que habían llegado 2 hijos de los profetas, no había llegado nadie, pero con tal de que le diera el talento de plata o los 2 talentos, porque al final fueron 2, y las 2 mudas de ropa, mintió. Y otra cosa peor, si el profeta Eliseo, lo que él quería enseñarle a Naamán es que cuando alguien ora por un enfermo, para que Dios haga un milagro, no tenemos que cobrarle, no tenemos que decirle, bueno, ya Dios te sanó, pues ahora necesito que me firmes ahí, por favor, un chequecito, ponle ahí, mira, ibas a gastar 100,000 en la operación, ya con medicamentos, la estancia en el hospital, nada más la mitad ponle, por favor. No, Eliseo quería enseñarle a Naamán que los milagros de Dios no se cobran, y que él fuera agradecido con Dios todo el tiempo de su vida, que él se acordara que Dios lo sanó de una manera milagrosa. Pero Giese, al irle a pedir, entonces
el general Naamán dice, pues entonces sí me están cobrando. Entonces sí me están cobrando por el milagro que hubo en mi vida. Y era algo que Eliseo no quería. Fíjese cómo se quedó Eliseo al estar pensando en esa situación, que él no deseaba que el general se quedara con esa impresión, y Giese, por su ambición, hasta dónde llegó. Ni siquiera se puso a pensar en ello. ¿Qué va a pensar el general? Que se le está cobrando. Entonces mintió y difamó a Eliseo. Utilizó el nombre del profeta para obtener beneficios propios. Tramó su mentira y armó un argumento creíble. Actuó a escondidas, salió a escondidas del profeta y escondió los bienes. Intentó engañar al profeta, a su conciencia y a Dios. Cuando el profeta le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? No, aquí he estado. A lo mejor hasta le ha de haber dicho, fui por ahí nada más atrásito a hacer una necesidad. Mintiendo. Intentó engañar al profeta. Cuando hay engaño en el corazón, se pierde la naturalidad y la tranquilidad. La sabiduría popular mexicana dice que el que nada debe, nada teme. Pero Dios dice en su palabra que nosotros debemos hacer siempre lo bueno, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Eliseo manifiesta la palabra de ciencia. Dios le reveló esto al profeta Eliseo. No es que Eliseo se dio cuenta y que lo andaba vigilando no. Vemos aquí el don de ciencia que tenía el profeta Eliseo. Giese fue probado en su fe y sus convicciones y no pasó la prueba de integridad. Consecuencia número 2 de Giese. 2, perdió la salud. Versículo 27, y dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. La enfermedad tiene raíces o causas diferentes, aunque en este caso fue por causa de su pecado de codicia. En la actualidad y desde siempre hay personas que por amontonar riquezas descuidan su salud, su familia y sus amigos. Hay personas que se levantan temprano, madrugan, se acuestan tarde, pero ¿sabe una cosa? Lo hacen porque quieren, anhelan tener más dinero, pero ni siquiera buscan a Dios. No dedican un tiempo especial para buscar a Dios. Hace tiempo alguien predicó y dijo lo siguiente: si tú no estás dispuesto a pasar una hora en oración, tampoco lo vas a estar para pasar una hora en el televisor. Pero si tú deseas pasar 2 o 3 horas en el televisor o frente a la computadora, lo ideal sería que estuvieras dispuesto a pasar 2 o 3 horas en oración en la presencia de Dios. Fíjese qué interesante. Entonces, a veces es difícil, pero es algo real en el cual debemos de darle a Dios también el primer lugar en todo. Y Él debe de ser la prioridad número 1 en nuestras vidas. Aún alguien mencionaba, incluso en el tiempo, si el día tiene 24 horas, dice, Dios merece que tú pases en su presencia 2 horas con 20 minutos, 2 horas con 40 minutos, o por lo menos 2 horas. O ya, no vamos tan grande, ¿no? Por lo menos Dios le dijo al apóstol Pedro, ¿acaso no has podido velar conmigo siquiera? ¿Cuándo? ¿Cuánto?
1 hora. Dios dice, bueno, no quieres pasar, no puedes pasar 2, 3, por lo menos 1 hora, sí quiero que estés en mi presencia. Bueno, y entonces vemos que mucha gente descuida su salud por tener más dinero, pero después pierde su dinero por recuperar su salud, que vamos a vender la camioneta, que vamos a vender esta casa, que vamos a vender los muebles, porque vamos a llevarlo a un hospital bueno, porque vamos a comprar medicina cara, porque van a hacer estudios y al final la persona muere. Y entonces descuidó su salud porque quiso tener más dinero. Es cierto que es muy importante tener una fuente segura de ingresos y asegurar un buen futuro, pero es igual importante conservar y cuidar lo demás, cuidar nuestra salud, cuidar la familia, los amigos. Sobre los bienes materiales encontramos en las Sagradas Escrituras las siguientes notas. San Mateo 6:33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Nos habla de buscarlo primero a Él. También nos habla de evitar la codicia de bienes ajenos. En Éxodo capítulo 20, versículo 17 nos menciona, es el 10º mandamiento, nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La obediencia total al Señor acarrea bendición. Dice en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28 nos dice lo siguiente, versículo 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nos habla de obedecer. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay que trabajar duro durante la vida, pero hacerlo bajo la bendición del Señor. Es decir, necesitamos trabajar porque el trabajo es una bendición, pero debe haber un equilibrio. Debe haber tiempo también para estar con la familia, para estar con la esposa, con los hijos, para disfrutar a los amigos. Y si queremos amigos, pues necesitamos invertir tiempo en ellos. Y entonces, esto es muy importante. Giese perdió la salud. No deje que la obtención de bienes materiales acabe con su salud. Giese quedó en la historia como ejemplo del efecto que la codicia y la falta de control sobre los deseos puede tener en las personas. Giese trajo una marca de vergüenza para él y sus descendientes. Fíjese qué triste. Lo mismo pasó, no vamos a hablar de ese personaje, pero igual en el libro de Josué nos menciona acerca de este hombre de acá, que ¿qué sucedió con él? Por desear, cuando cuando conquistaron Jericó, dice que Acán, ¿qué es lo que vio? Que le gustó bastante. Un manto babilónico y también vio ahí unos lingotes de oro y dice que codició y lo guardó en su tienda.
y se puso de acuerdo con sus hijos. Es el pecado de Acán. Y vemos que trajo consecuencias no solo para él, sino para toda su familia. Murieron apedreados. Todos ellos, sus hijos, sus animales, todo, murieron por la codicia de un hombre que en lugar de obedecer los mandamientos y las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel, de cuidarse del anatema, dijo, no, esto me pertenece y nadie se va a dar cuenta. Fue muy triste porque eso trajo maldición. Murieron 35 personas tratando de conquistar a la ciudad de Ai. Y Josué clamó a Dios y dijo, ¿qué pasa, Dios? Y Dios le dijo, hay pecado. Y mientras haya pecado, no van a poder derrotar a sus enemigos. Entonces, descubren, se dan cuenta que Acán era el culpable y que muchas familias perecieron, murieron. Imagínense, se quedaron viudas o se quedaron sin hijos porque fueron a la guerra estos soldados y fallecieron 35 soldados por un hombre que trajo la maldición para el pueblo de Israel. Y no solamente la maldición a veces llega para la misma familia, sino incluso hasta para una nación. Que Dios nos libre, hermanos, porque a veces lo que sucede en la iglesia en ocasiones no nada más afecta a la familia directa, sino a veces a toda la iglesia. Que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros. Número 3. No pudo trascender. La consecuencia de la codicia hizo que Giezi no trascendiera, hermanos. Me llama la atención cuando el profeta Elías fue el maestro del profeta Eliseo y le dice antes de irse, antes de que Dios lo llevara en un carro de fuego, le dice, ¿qué pides, Eliseo? ¿Cuál es tu deseo? Y Eliseo se puso listo y dijo, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y efectivamente, el profeta Elías hizo 8 milagros. El profeta Eliseo durante toda su vida realizó 16 milagros. ¿Qué hubiera pasado si Giezi hubiera sido fiel y al final le hubiera dicho el profeta Eliseo, ¿qué pides, Giezi? Imagínate que Giezi hubiera dicho, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esa sería la tercera unción, ¿no? Imagínense, hubiera hecho 32 milagros, pero no lo hizo. Giezi perdió la oportunidad de trascender. Eliseo había aprendido el ministerio profético sirviendo a Elías. El servicio cristiano se enseña a la nueva generación. Los que saben deben enseñar a quienes no saben. Los que no saben deben aprender de los que saben. Tanto el maestro como el alumno deben procurar la excelencia. Cuando Giezi salió de su servicio a Eliseo, se pierde en el anonimato por algún tiempo, apareciendo en el palacio real como un cronista de los hechos del profeta. Aparece solo para cumplir un propósito divino de bendición a la tsunamita, porque más adelante nos menciona que aparece contando acerca de los milagros que el profeta Eliseo había realizado, cómo Dios lo usaba para poder hacer milagros. De ahí en Segunda de Reyes 8. Ahí aparece Giezi, sí, el versículo, Segunda de Reyes 8, versículo 4. Dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Entonces, ahí aparece otra vez y hablaba acerca de los milagros que el profeta Eliseo había hecho. Aparece solo para cumplir un propósito divino de la bendición a la tsunamita, donde habla de esta tsunamita, donde los bienes le son devueltos, porque el rey ordena esto. Aparece solo por su relación con el profeta y la curiosidad del rey en torno a Eliseo. Aquí esto es muy importante, hermanos.
Algunos rabinos mencionan que o suponen que Giezi, arrepentido, había sido sanado por el profeta, porque aparece hablando con el rey. Y si fuera leproso o estuviera leproso, ni siquiera estuviera en el palacio, mucho menos hablando con el rey. Y dice, ¿cómo que el rey va a estar hablando con Giezi si Giezi era leproso? Y ahí en la Biblia nos menciona que salió blanco, o sea, ya salió con la lepra. Y entonces, y aquí aparece con el rey platicando. Bueno, algunos rabinos mencionan que, o suponen que Giezi arrepentido había sido sanado por el profeta. Sí, pero, ¿sabe qué? Eso físicamente, pero jamás volvió a ser el mismo porque no preparó su corazón para servir a Dios. ¿Esto qué significa? Que es probable que Giezi no mostró señales de arrepentimiento hacia Dios verdaderamente, por eso el profeta Eliseo no lo deja en su lugar. No le dice al final, ¿qué quieres, Giezi? Solamente lo vemos acá en esta historia. Amados hermanos, que Dios nos libre de la codicia, que Dios nos libre de la avaricia, de la ambición, del amor al dinero, porque como dice la palabra de Dios, el amor al dinero es la codicia, es la perdición. Vamos a ver nuevamente lo que dice en Timoteo, 1 Timoteo 6, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y mucha gente es capaz de matar, es capaz de mentir, es capaz de hacer cualquier cosa, de calumniar con tal de tener más. Dice, versículo 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, hasta en eso se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios quiere que nosotros nos evitemos los dolores.